El lamento divino de Jeremías, un mensaje impactante revelado antes de la invasión de Babilonia en el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue la palabra del Señor a Jeremías, hijo de Hilquías, el sacerdote que habitaba en Anatot, en la tierra de Benjamín. Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le comunicó el Creador. Este llamado resonaba con un peso divino, mientras que, en las calles polvorientas de Jerusalén, la iniquidad y rebelión se multiplicaban. Jeremías, el profeta llorón, contemplaba la decadencia moral a su alrededor. La idolatría se había infiltrado en cada rincón de la ciudad, y los falsos profetas, con palabras dulces, proclamaban prosperidad cuando una sombra oscura se cernía sobre la nación. En su juventud, ya sentía la carga del Espíritu de Dios, moviéndolo a cuestionar: ¿por qué se sienta sola la ciudad, aquella que estaba llena de pueblo? ¿Por qué está triste la ciudad, que estaba llena de alegría? En el corazón de Jerusalén, los altares paganos eran ofrecidos con fervor, y la voz del Creador, a través de Jeremías, se perdía entre las risas y celebraciones egoístas. El clamor divino buscaba atravesar el corazón de un pueblo endurecido: arrepiéntanse, porque el juicio se acerca. Sin embargo, la voz le era negada, y solo encontraba soledad en sus palabras de advertencia. Caminé por las calles con un mensaje de desesperación: confiesa en su dolor. Las risas de los que se ignoraban las advertencias resonaban más fuerte que su voz quebrada. Se sentía como un lamento en medio de las dulces melodías de los celebrantes, siendo el único que parecía escuchar la llegada del desasosiego. ¿Hasta cuándo, oh Señor, has de permitir que tu pueblo ignore tus caminos? Clamaba a solas, sus lágrimas tibias tocaban el suelo de Jerusalén, mientras la sombra de Babilonia avanzaba, un eco de desespero emergía de su ser. Él comprendía que este sufrimiento no era solo un castigo, en sus eruditas advertencias había un hilo de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, repetía, ofreciendo consuelo a los corazones que, aunque consternados por su estado, aún podían ser alcanzados. Las palabras del Eterno eran despreciadas, pero él continuaba, llevando su mensaje de advertencia y amor en cada paso, en cada rincón de la localidad. El sacrificio a ídolos de piedra y madera provocaba su ira y tristeza. ¿No ven que la calamidad se cierne sobre nosotros?, preguntaba, mientras los corazones endurecidos respondían con burla. La tensión crecía, el futuro era incierto y su misión se tornaba en un grito desesperado, resonando por los muros de la ciudad. A medida que los días pasaban, una nube oscura se aproximaba, y Jeremías, en su soledad, continuaba lamentándose por su nación perdida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que la angustia aumentaba, Jeremías, el profeta llorón, se convertía en espejo del pueblo. Su dolor era parte de la historia que Dios tejía. Aún en lo profundo de la desesperanza, un mensaje de redención latía en su voz. La pregunta eterna permanecía: ¿escucharán antes de que sea demasiado tarde? Su lamento continuaba, resonando a través de los siglos, con la esperanza de que un día, la gloria del Señor resplandeciera sobre un pueblo restaurado. En aquellos días de creciente temor, el corazón de Jeremías latía con la angustia de un hombre que ve su hogar desmoronarse ante sus ojos. La ciudad amada de Jerusalén, una vez gloriosa, ahora estaba llena de desolación. El Eterno, cuyo propósito era restaurar a su pueblo, le habló de nuevo, esta vez con una orden urgente: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, yo recuerdo la lealtad de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando ibas tras de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Jeremías 2:2. Jeremías, renovado en su misión, comenzó a caminar de nuevo por las calles de la ciudad, su voz resonando con la fuerza de una tormenta inminente. ¿Cómo has cambiado, oh Jerusalén?
Has dejado al Señor, fuente de aguas vivas, y te has cavado cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, clamaba, alertando a todos sobre su infidelidad. El eco de su predicación se encontraba en cada esquina, pero las palabras regresaban vacías de significado ante oídos sordos. Los príncipes y sacerdotes, más interesados en su propio beneficio que en la justicia divina, pugnaban por debilitar su mensaje. Este hombre es solo un llorón, decían entre susurros, buscando desprestigiar al profeta que había sido elegido para hablar de la verdad. Sin embargo, el ardor en el corazón de Jeremías, alimentado por la compasión por su pueblo, se hizo más fuerte. Determinado a no rendirse, recordó las antiguas promesas del Señor. Una voz profunda resonó dentro de él, trayendo una profunda conciencia de la ira divina inminente. Venid, y dejemos de lado nuestras prácticas abominables, suplicó. No forjen alianzas con los ídolos que no pueden salvar. El juicio de Dios se acerca como un ladrón en la noche. Pero su súplica, como agua derramada en la arena del desierto, apenas alcanzaba a aquellos que se reían, ignorantes del peligro que se cernía sobre ellos. Pasaron los días, y la sombra de Babilonia se extendía, oscureciendo aún más el horizonte. El ejército que vendría a desolar Jerusalén ya estaba en marcha, y Jeremías, en su desconsuelo, buscaba respuestas del Señor. ¿Por qué, oh Dios, permites que esta iniquidad prevalezca? ¿Por qué has de ver a tu pueblo consumido por su propia necedad? La respuesta, como río entre piedras, llegaba lenta pero certera: si mi pueblo se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Fue en ese instante que la esperanza emergió, como un pequeño tallo en la tierra arrasada. Jeremías entendió que aún en la calamidad, Dios mantenía la posibilidad de redención. El día del juicio no es el final del relato, sino un nuevo comienzo, un llamado a regresar al camino verdadero, proclamó, mientras la brisa soplaba, el sonido de pasos se acercaba, mensajeros enviados por el rey venían a escuchar la voz del profeta. ¿Has visto la señal del regreso del pueblo?, preguntaron, expectantes. Jeremías miró al horizonte, donde se cernían nubarrones de guerra, y, con una voz llena de convicción, dijo: el regreso de mi pueblo puede comenzar, pero deben estar dispuestos a dejar sus dioses de barro y abrazar la verdad del Altísimo. Solamente a través de la transformación de los corazones puede sobrevenir la salvación. Y mientras estas palabras de revelación caían sobre el pueblo, como agua sobre la tierra reseca, una sombra oscura, incluso más amenazante, se manifestaba en el horizonte. El plan divino estaba en acción, y Dios, aunque silencioso, estaba preparando un camino inesperado. La pregunta quedó flotando en el aire, como un susurro de esperanza: ¿están listos para lo que está por venir? Porque, en verdad, el nuevo pacto está a punto de ser revelado. A medida que la incertidumbre se cernía sobre Jerusalén, el corazón de Jeremías estaba aún más apesadumbrado. Las palabras que había proclamado resonaban en su interior como ecos de un futuro sombrío. El pesar de su pueblo era su propio pesar, el sufrimiento de Jerusalén lo afligía de manera intensa. Ya esa tarde, mientras las sombras se alargaban, él se retiró a la cima de una colina que dominaba la ciudad, donde cada ladrillo parecía gritar en su agonía. Desde allí, contempló las murallas frágiles, los templos en ruinas y las calles polvorientas que una vez habían sido llenas de júbilo y adoración al Dios Altísimo. Oh Jerusalén, clamó con voces quebradas, el tiempo se ha agotado. El Señor se ha alejado por causa de tus iniquidades, y sus manos están atadas por tu rebelión. ¿Qué harás, pueblo amado, cuando el estruendo de los caballos babilonios resuene en el corazón de esta ciudad? Una brisa fresca acarició su rostro, como un consuelo divino en medio del desconsuelo. En esa soledad de la cima, la voz del Señor lo alcanzó, trayendo un mensaje a su angustiado corazón. Levanta tu voz, Jeremías, y di a mi pueblo: no teman, mi amor por ustedes no ha cesado. Aunque el juicio se aproxima, aún hay salvación para aquellos que se vuelven a mí en espíritu y verdad, y claman por misericordia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por la desesperanza, sino por el peso del mensaje de redención que aún brillaba como una estrella en la oscuridad. Así dice el Señor: como el oro es purificado en fuego, así también habré de purificar a mi pueblo, quitando lo que es vano y desgastado, y forjando un nuevo corazón en ellos.
Las palabras ardieron en él, un nuevo impulso para su misión. Mientras descendía por la colina, vio a un grupo de ancianos congregándose en la plaza. Su gesto de desgana y desesperanza era palpable. Algunos incluso se burlaban de la advertencia del profeta. ¿Qué va a hacer Dios por nosotros?, murmuraban, convirtiendo el llamado a la conversión en risa despreciable. Jeremías, sintiendo la ira y la tristeza mezcladas en su pecho, se acercó. ¿Acaso no saben que la ira del Señor se ha encendido como un fuego devorador? No por su desobediencia, sino por el amor que les tiene, les advierte. Están a un paso de la destrucción, y aún así, se niegan a ver la necesidad de acercarse a él. Sus palabras, cargadas de dolor, lograron tocar a algunos en el corazón. Una anciana, cuyas manos temblorosas se aferraban a su túnica, se atrevió a preguntar: ¿puede el Señor perdonarnos, profeta? Hemos pecado en gran manera. Su actitud contrastaba con la risa burlona de otros, mostrando que incluso en la adversidad, la esperanza puede florecer. Sí, respondió Jeremías, pues el amor del Señor es infinito. Volveré a restaurar a los vuestros, y los reuniré como se reúnen los corderos. Salmo 65, 4. Pero deben regresar, deben reconocer su pecado para que puedan experimentar esa restauración. Un silencio sepulcral cubrió la plaza mientras la verdad de sus palabras penetraba en las almas. Jeremías sintió que la tensión del momento crecía, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Se enfrentó una vez más al horizonte, donde las sombras de Babilonia continuaban acercándose. Fue en ese instante que una voz interna resonó con mayor claridad: lo que está por venir es más que juicio, es una llamada a la transformación. He preparado un nuevo pacto con mi pueblo, uno en el cual escribiré mi ley en sus corazones y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero, oh Jerusalén, ¿estás lista para abrir tu corazón al cambio? Mientras la tierra temblaba bajo el peso del inminente peligro, Jeremías supo que la batalla espiritual estaba a punto de intensificarse, y con este consciente significado de lo que se avecinaba, sus palabras resonaron, llenas de urgentísimo clamor: el tiempo de la prueba se acerca, y aquel que tiene oídos para oír, escuche bien la voz de su Creador que llama a la unión y a la restauración que aún se encuentra a la espera en sus promesas. ¿Cómo respondería el pueblo amado del Señor a tal revelación? ¿Sería su corazón quebrantado ante la amenaza que se acercaba? El destino del pueblo pendía de un hilo, y el tiempo para decidir estaba por agotarse, quedando flotando la cuestión crucial: ¿qué camino elegirán ahora ante el inquebrantable amor del Eterno? En la mañana siguiente, el aire estaba tenso en Jerusalén. Jeremías se levantó antes del amanecer, sintiendo en su ser la carga de la misión que le había sido encomendada. Las sombras de la noche se desvanecían lentamente y, con cada rayo de sol que surgía, parecía que el tiempo para la verdad se acortaba. Caminando entre los estrechos callejones, sus pasos resonaban en la desolación, un murmullo de amenaza se escuchaba por doquier. En la plaza central, una multitud se había congregado. Los rostros eran una mezcla de apatía, frustración y miedo. Jeremías se acercó, sintiendo el palpitar de su corazón como un tambor de guerra. Este era un momento decisivo, las palabras del Altísimo ardían en su pecho. «Pueblo de Jerusalén», exclamó con voz alta y clara, captando la atención de todos. «El Señor de los ejércitos ha hablado, ¿por qué continúan en su rebeldía? ¿A qué les ha llevado su desobediencia? Habéis sido duros de corazón, y su juicio se cierne sobre esta ciudad». El murmullo se intensificó, algunos hombres se hicieron eco de sus temores, mientras otros se reían despectivamente. Uno de los jóvenes, de frente dura y mirada desafiante, gritó: «¿Por qué habrías de anteponer tus advertencias sobre la paz que pretendemos construir? No necesitamos de tus visiones sombrías». Jeremías, con el amor y la tristeza en su interior, el profeta levantó las manos. «Escucha, joven de Jerusalén. No todo está perdido. Aún hay tiempo para arrepentirse. El Señor clama por volver a su pueblo, y su voz se oye en cada latido de esta tierra sufriente. Él dice: «Buscadme, y viviréis». Amós 5:4. Pero para hallar vida, deben volverse de su mal camino. Algunos miembros de la multitud comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo la urgencia en sus palabras. Otros, no tan convencidos, se burlaron más. Pero el corazón de Jeremías seguía encendido.
Recordó las visiones que había tenido, donde las bendiciones divinas se ofrecían como una flor en el desierto. El Señor dice, cuando me busquen de todo corazón, yo me dejaré hallar de ustedes. Jeremías 29:13. La anciana cuya fe había brillado la tarde anterior se hizo un espacio entre la multitud. Con su voz temblorosa, imploró, Profeta, ¿puede el Señor ver nuestra miseria y aún así extender su mano? ¿No hemos caído muy bajo? Jeremías se acercó a ella, su corazón en ebullición. El amor del Señor es más profundo que nuestras transgresiones, más amplio que nuestras rebeliones. Él prometió a su pueblo, aunque su pecado sea como la grana, como la nieve será emblanquecido, Isaías 1:18. Pero deben clamar con sinceridad, con corazones quebrantados. Un silencio envolvió la plaza, la gravedad de sus palabras cayó como un peso sobre los corazones. El profeta percibió que la semilla de esperanza había sido sembrada. Miró al cielo, buscando la dirección divina cuando vio visiones de la ciudad en cenizas y el llanto de su gente. El contraste era desgarrador. Lo que está por venir no es solo una prueba, es una señal que apuntará a la restauración venidera. No me han enviado solo como un mensajero de juicio, sino como un precursor de la esperanza. Yo restauraré a mis prisioneros. Jeremías 30:3. Proclamó Jeremías, su voz resonando con mayor fuerza, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, aún con la indecisión en sus corazones. Una voz interna le dijo a Jeremías, no temas, porque he preparado un camino en el desierto y he de abrir ríos en la soledad, transformar lo que está muerto en vida. Pero, oh Jerusalén, ¿te atreverás a caminar por ese camino? Así, Jeremías se salió de la plaza, cargando el peso de su mensaje, sabiendo que el tiempo se acortaba, que incluso ahora, la oscuridad podía ser vencida. Ya no era solo un profeta de juicio, sino un portador de la redención que el pueblo aún no podía ver. La pregunta se levantó en su mente, a la luz de lo que había visto. ¿Aceptarían la invitación de Dios o se aferrarían a su obstinación hasta el último instante? El destino de Jerusalén estaba en manos de quien elegiría escuchar y hacer caso de la oportunidad de transformación que aún palpaba en el aire. El futuro del pueblo estaba, efectivamente, por escribirse. El eco de las palabras de Jeremías resonaba aún en su mente mientras se alejaba de la plaza, la multitud dispersándose como hojas llevadas por el viento. En su corazón, sentía la presión del clamor divino y sabía que su misión apenas comenzaba. Caminó con determinación hacia la casa de un escriba llamado Baruc, un joven de fe y sabiduría, quien había estado al lado de Jeremías, registrando cada mensaje del Altísimo. Al llegar, la puerta fue abierta con rapidez. Baruc, con ojos llenos de expectativa, le preguntó, Profeta, ¿qué has encontrado en el pueblo? ¿Hay señales de arrepentimiento? Jeremías dejó escapar un suspiro, como si cargara el peso del mundo. La mayoría de ellos endurece su corazón. Algunos escuchan, pero muchos se ríen y prefieren la oscuridad a la luz. No obstante, aún hay un remanente que puede clamar. La voz del Señor no ha cesado de gritar en nuestras tierras. Mientras ambos se sentaban a la mesa, Jeremías sintió la urgencia de compartir con Baruc una visión que le había sido revelada en su última oración. He visto una muralla de fuego y, tras ella, una sombra poderosa que se aproxima. Babilonia viene como un torrente, y su rey, Nabucodonosor, ha sido levantado como instrumento de juicio. La ciudad caerá si no se vuelven a Dios. Baruc, con la pluma en mano, comenzó a escribir rápidamente. ¿Pero habrá esperanza? No hay promesa para este pueblo. Punto. Escucha, dijo Jeremías, cerrando los ojos en oración. El Señor ha prometido, en aquel día, dice el Señor, el clamor de lamento se convertirá en un lamento de alegría, porque yo volveré a traer a mis exiliados. Esto es lo que debemos recordar en medio de la prueba. Mientras más se acerque el juicio, más cerca está la restauración. Sudor en su frente, Baruc giró la pluma en su mano mientras una sensación de desesperanza les envolvía. ¿Y si no escuchan? ¿Y si se niegan, como lo han hecho hasta ahora? Punto. Muchos lo harán, respondió Jeremías, desgarrando el silencio, pero no todos. Hay un pueblo que se levantará en la oscuridad. Y en ese pueblo, en su clamor, Dios hallará su gloria. Luego de la destrucción, su voz será nuestra guía. Hay un plan divino que se revelará, y en medio de las cenizas,
brotará vida nueva. De repente, un estruendo resonó en las calles. La voz de Jeremías evocó un grito: el enemigo ya se acerca. La lejanía de un toque de trompetas resonó, y los corazones se apuraron. La noticia de la inminente invasión comenzaba a filtrarse y el pueblo debía prepararse. Jeremías y Baruc se dirigieron a la plaza de nuevo, sintiendo que el tiempo se acortaba. Allí, la multitud se había reunido de nuevo, esta vez en un estado de pánico. «Escuchad», gritó Jeremías. «El juicio del Señor es como un fuego devastador, pero hay salvación. Él promete: yo volveré a edificar a mi pueblo, y seré su Dios». El murmulloso clamor de la gente aumentó mientras algunos comenzaron a entender la gravedad de lo que les esperaba. Palabras de ansiedad y desconfianza flotaron entre ellos. Una mujer, con aire desgastado, preguntó: ¿qué podemos hacer? ¿Acaso hay esperanza para nosotros? Clamad a él, respondió Jeremías, su voz reverberando con poder. El lamento de Dios es parte de su redención. Venid, dejad vuestros ídolos, y buscad a Yahvé con todo vuestro corazón. Entonces responderá y habrá restauración, pues, yo conozco bien los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29:11. Y así, mientras la sombra de la invasión se alzaba como un gigante sobre Jerusalén, Jeremías sintió que el verdadero desafío estaba por venir. Las palabras que Dios le había confiado eran más que advertencia, eran un llamado a la fe. En su mente estaba latente una nueva pregunta: ¿entenderían finalmente que la vuelta al corazón de Dios es lo único que les salvará del desastre? La respuesta aún estaba por ser revelada, y el tiempo se escurría entre sus dedos. La gente de Jerusalén, temerosa y nerviosa, se agolpaba en la plaza, con miradas expectantes hacia el profeta. Jeremías, sintiendo el peso de sus ojos sobre él, levantó su voz con la fuerza del cielo, como si fuera un eco de la propia voz de Dios. Pueblo de Sión, ¿qué es lo que ha hecho que sus corazones se alejen del Señor? Él les llama en la angustia. Bajo el cielo plomizo, una atmósfera de desesperación envolvía a los hombres y mujeres. Un hombre desesperado, apretando sus manos, gritó: nos han traicionado los reyes. Hemos sido abandonados. La multitud asintió, ya que cada uno trazaba en su mente los motivos de su caída. Escuchad bien, dijo Jeremías, intensificando su voz. No son los reyes externos los que han quebrantado el pacto, sino vuestros corazones endurecidos. Vosotros mismos habéis girado la mirada hacia los ídolos de los pueblos, abandonando al Dios verdadero. Las palabras de Jeremías cayeron como lluvia sobre una tierra árida. Un silencio sombrío descendió mientras algunos comenzaban a entender la profundidad de su situación. Baruc, desde su lado, continuaba escribiendo las advertencias en tablas con mano firme, como asegurando que cada palabra fuera recordada en este día sombrío. Pero aún en este juicio, interrumpió Jeremías, su tono cambiando a uno de esperanza. El Señor ha prometido un retorno, un nuevo pacto. Él escribirá su ley en vuestros corazones. Si tan solo volvieran a Él, habría salvación. Una anciana se acercó, su rostro surcado de arrugas de sufrimiento y lágrimas. ¿Y si hemos pecado demasiado? ¿Hay aún gracia para nosotros? Sus ojos imploraban compasión, revelando la carga de años de desobediencia. ¿Acaso no leéis las Escrituras?, respondió Jeremías, con voz suave pero firme. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pues dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Las palabras del profeta resonaron en el corazón de algunos, despertando la chispa de fe que había estado dormida. Una parte de la multitud comenzó a murmurar, reforzando sus resoluciones. Pero los enemigos estaban más cerca de lo que pensaban, y el tiempo era esencial. Como si fuera un presagio, un viento helado sopló, y la multitud se estremeció. Las trompetas sonaron más cerca, seguidas por las voces de los centinelas que anunciaban el avance del ejército babilonio. Jeremías miró hacia el horizonte, con el corazón angustiado. La invasión es inminente. Prepárense, mas su clamor a Dios puede cambiar lo que viene. El miedo se apoderó nuevamente de los rostros, y Jeremías supo que cada uno estaba lidiando con la inminente realidad de la invasión. No todo está perdido.
El Señor está con aquellos que le buscan de corazón sincero. No perdáis la esperanza, ni cedáis a la desesperación. En medio de la destrucción, Él levantará un estandarte de victoria, mientras las sombras de los soldados babilonios se alzaban, un destello de luz atravesó el cielo gris. Este es el tiempo de un nuevo comienzo, y lo que se considera el fin puede ser el inicio de un gran despertar, proclamó Jeremías con fervor. Las promesas del Señor no caen al suelo. Aquello que se creía muerto, renacerá. Mirad, Jehová hará algo grande, y así, con cada latido del corazón y cada palabra que caía de sus labios, Jeremías se aferraba a la visión divina que le había sido revelada. La completa redención de su pueblo estaba aún por llegar, en el tiempo designado por el Altísimo. Estaba seguro de que, aunque el juicio se aproximaba, también la creciente gloria de Jehová se manifestaría de manera sorprendente. ¿Cómo podría a través de la calamidad dar un nuevo plan al mundo, un renacer grandioso? Eso seguía en el misterio del corazón de Dios. La multitud, aún temblando por el eco de las palabras de Jeremías, se sumió en un silencio profundo como si el mismo cielo insistiera en escuchar sus lamentos. Al mismo tiempo, el aterrador sonido de las trompetas se volvió más próximo, reverberando en el aire como un presagio de la calamidad que se avecinaba. Las sombras de los babilonios se alargaban, y el sopor de la desesperación se hacía palpable entre aquellos que anhelaban, incluso en medio de su trauma, un hilo de esperanza. Miren, dijo Baruc, interrumpiendo el silencio creciente, señalando hacia el horizonte. Las banderas del enemigo se asoman, pero ¿acaso no nos dice el Señor que en medio de la oscuridad podremos ver su luz? Volvamos nuestros ojos a Él. Su voz, aunque resonante, no podía ahogar el murmullo de preocupación que palpable se instalaba entre el pueblo. Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, avanzó entre las filas de asustados compatriotas. Si tan solo levantaran su voz hacia el cielo, si cada uno rompiera el silencio de su desesperanza y clamara por su misericordia, el Señor podría escucharnos. No desistáis, porque Él tiene un plan que supera la calamidad que nos rodea. Las mujeres cubrieron sus rostros con las manos, mientras los hombres agachaban la cabeza, luchando dentro de sus corazones con el peso del miedo y el inminente juicio. Entonces, una madre, con su pequeño niño en brazos, se abrió paso entre la multitud, su voz quebrada clamó: «Profeta, ¿qué haremos con nuestros hijos? En esta hora sombría, ¿hay un refugio para ellos?» Jeremías sintió la presión de su pregunta y, con la voz inundada de compasión, dijo: «Escuchad, no hay mayor refugio que en el Señor. Así como los ojos de la madre están sobre su hijo, así Dios tiene su mirada sobre nosotros. Él nos ha dicho: dejad que los niños vengan a mí. No será en el temor que hallaremos seguridad, sino en la fe que depositamos en su palabra». La multitud comenzó a moverse, algunos inclinándose en humildad, otros alzando sus manos al cielo, mientras lentamente sus corazones se abrían de par en par a las promesas de Dios. De repente, un rayo de luz rompió las nubes grises, iluminando el lugar como si la esperanza se manifestara en medio del tumulto. Algunos lloraban, otros se unieron en oración, sintiendo que un poder superior estaba moviéndose entre ellos. De repente, una figura más cercana a la orilla del recinto apareció, un hombre vestido con ropas desaliñadas, que clamaba con voz potente: «Pueblo de Sión, el tiempo ha llegado. No temáis, pues el Señor ha levantado un Redentor entre vosotros, quien sanará sus corazones y restaurará su nación». Con cada palabra que pronunció, el eco de promesa vibró en el aire. Jeremías se giró hacia el hombre, sintiendo en su interior la confirmación del Espíritu. «¿Quién eres tú?», preguntó, consciente de la urgencia de la revelación. «Soy el mensajero enviado a prepararte para el futuro», contestó el hombre. «Porque lo que está por venir no es solo destrucción, sino la siembra de una nueva vida. El Señor enviará un nuevo pacto, y en sus corazones escribirá su ley. Los que clamen desde las ruinas hallarán un nuevo renacer». Los murmullos se propagaron por entre la multitud. Poco a poco, la desesperación dio paso a un rayo de expectativa divina. «El fin no es el final», clamó Jeremías, sorprendido, ante las nuevas revelaciones. «Hemos de prepararnos, pues lo que considera la ruinosa caída es un parpadeo del amanecer de la salvación», y así, mientras la sombra de la invasión continuaba cerniendo sobre ellos, el pueblo sintió el soplo de un nuevo inicio lleno de misterio.
Pero es un tiempo de pruebas, advirtió Jeremías, y en medio de esto, el verdadero corazón de nuestra nación será probado. Están listos para clamar al Señor, que en su gran misericordia, transformará su destino. Ante la inminente llegada de los babilonios, el pueblo se unió en un clamor intenso, mientras la promesa de un nuevo pacto comenzaba a resonar en sus corazones. Con cada palabra, la certeza de que algo grandioso estaba en marcha llenó el aire, y así, en las entrañas de la calamidad, se tejía la poderosa respuesta del Altísimo que pronto se revelaría. El viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando consigo los ecos de la súplica del pueblo. El clamor resonó en el cielo y, en ese momento, Jeremías sintió que la presencia de Dios se hacía palpable, como si el mismo cielo estuviera prestando atención a los suspiros de su pueblo atormentado. Con firmeza en su corazón, se dirigió a la multitud, implorando con toda su alma: clamen a Él, porque su misericordia es más grande que nuestra angustia. La multitud comenzó a unirse en simultánea invocación, un coro de voces que ascendía como incienso ante el Altísimo. Entre lágrimas y sollozos, cada uno de ellos rompió el velo de su desesperación, y en un mismo latido, sintieron la manifestación de algo divino. La luz que anteriormente había roto las nubes se intensificó, como si el cielo estuviera respondiendo al lamento del pueblo. Mientras la confianza fluyó entre ellos, el mensajero se adelantó, su rostro iluminado con un destello de esperanza. Escuchen, pueblo de Sión. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para no oír. Y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, así está escrito, Joel 2:32. Este es el tiempo de la restauración, donde las ruinas se convertirán en monumentos de gloria. Los corazones de los presentes se encendieron con fervor a esas palabras. Al mirar alrededor, Jeremías vio un cambio en la multitud, el temor comenzaba a ceder ante la fe renovada. Pero recordad, advirtió el profeta, levantando su mano en solemnidad, no es solo el clamor lo que trae liberación, sino la sinceridad de vuestros corazones. Debemos volvernos a Él no solo con nuestros labios, sino también con nuestras almas. Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Zacarías 1:3. Al oír esto, una anciana se levantó, su voz quebrada pero fuerte: ¿cómo podemos volvernos, oh profeta? Nuestros pecados son como un mar que nos ahoga. Los brazos de Dios son más amplios que cualquier abismo, respondió Jeremías con convicción. Él ha prometido en su palabra que en el día de la aflicción hará brotar aguas de la roca más árida. Salmo 78 horas y 15 minutos. Clamar por su perdón y volver a sus caminos es el primer paso hacia la restauración. Los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, 1. La multitud fue conmovida por su mensaje y, como si un nuevo aliento hubiera penetrado sus corazones, comenzaron a levantarse con resoluciones renovadas. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se unieron en un solo clamor: Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras iniquidades y líbrenos del yugo del enemigo. Mientras la oración alcanzaba nuevas alturas, un silencio poderoso se estableció, como si el cielo se preparara para manifestar su respuesta. Las trompetas que antes sonaban con un tono ominoso empezaron a apagarse, y una calma sobrecogedora se apoderó del lugar. Jeremías sintió que el espíritu de profecía lo envolvía, y se volvió hacia el mensajero que le había hablado. ¿Qué más quieres que declaremos?, le preguntó con fervor. Tu mensaje aún no ha terminado, replicó el mensajero con gravedad. Lo que se avecina es de vital importancia. Dios está preparando el camino para una respuesta más grande que la invasión. La promesa de un nuevo corazón será consolidada en el momento más oscuro, porque Él está en control. Y he aquí, anunciaré a ti los secretos que el Señor ha guardado para este tiempo. La presión de su declaración colmó de anticipación el corazón de Jeremías. Él sabía que lo que estaba por ser revelado sería un reflejo profundo de la soberanía de Dios sobre el sufrimiento de su pueblo. En ese instante, un sudor frío recorrió su frente, y él supo que el destino de Judá estaba entrelazado con la voluntad divina de manera que aún no comprendía plenamente. Con una voz temblorosa, Jeremías respondió: habla, pues estamos listos a escuchar. Muéstranos, oh mensajero, lo que el Altísimo ha decidido hacer con su pueblo. Él
Hombre tomó un profundo aliento, y la multitud se acercó más, atrapada en un fervoroso deseo de oír. Pero el aire estaba cargado de un misterio aún mayor, pues la revelación de Dios estaba a punto de desatarse, y la oscuridad que las sombras babilónicas traían ya no sembraría solo terror, sino se convertiría en el umbral del mayor acto de redención que Israel jamás conocería. Mientras el silencio caía como un manto sobre la multitud, los corazones palpitaban al unísono con la esperanza de lo que estaba por ser revelado. Jeremías, sintiendo la intensidad del momento, contuvo la respiración ante la expectativa del pueblo. El mensajero, con su semblante radiante, levantó los ojos hacia el cielo, como si buscara la guía del Altísimo, y, tras un momento que pareció eternidad, comenzó a hablar. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, pronunció el mensajero con voz poderosa y resonante, he visto las aflicciones de mi pueblo, las lágrimas que han derramado en la oscuridad y el lamento que se eleva hasta mi trono. En verdad, mi corazón se duele por la angustia que han soportado. No los he olvidado, porque lo que mi mano ha comenzado, no lo detendré. El eco de sus palabras reverberó en la atmósfera, y los que escuchaban se sentían como si cada sílaba penetrara su ser. He aquí, en sus desiertos haré brotar ríos, y en sus tierras secas, manantiales. Pero no es solo acerca de la restauración del suelo, sino que también traeré un nuevo pacto. Un pacto que no será como el que hice con sus padres en el día en que los saqué de Egipto, este será un pacto en el que mi ley estará escrita en sus corazones. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Las palabras del mensajero provocaron murmullos de asombro y alegría entre la multitud. Jeremías sintió que las promesas de Dios fluían con renovada fuerza y poder. Las promesas de un nuevo corazón y un nuevo espíritu eran como vida nueva en medio de las cenizas de la desesperanza que los rodeaba. Escuchad bien, continuó el mensajero, antes de que vengan días de calamidad, levantaré a uno de entre vosotros, un renuevo de justicia. En él, las naciones encontrarán su esperanza, porque su nombre será conocido en todo el mundo, el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Con cada palabra, el pueblo se sintió animado, como si las cadenas de la opresión comenzaran a romperse. Mas no debéis caer en la complacencia, advirtió el mensajero con gravedad. Los días de angustia aún están por venir. La sombra de Babilonia se aproxima, y aquellos que no se preparen en sus corazones verán la devastación de su tierra. Por eso, el llamado es doble, arrepentíos y preparaos, porque el Señor le dará la victoria a su pueblo en el día de la prueba. La multitud, con el pánico y la esperanza entrelazados en sus corazones, respondieron con un clamor ferviente, hazlo, Señor. Hazlo. Jeremías, sintiendo que el Espíritu Santo fluía a través de él, se volvió aún más instruido. Escuchad, pueblo amado, Dios está forjando un camino en el desierto. No temáis, porque cuando venga la oscuridad, la luz de su salvación brillará más resplandeciente. Pero debéis estar listos, debéis permanecer firmes en la fe, incluso cuando la amenaza parezca inminente. Isaías 41 horas y 10 minutos, mientras las palabras del profeta retumbaban en el aire, la atmósfera se tornó electrizante. La promesa de Dios danzaba entre ellos, como si aguijones de fuego les dieran energía. Sin embargo, Jeremías sabía que esta revelación era solo una pieza de un rompecabezas más grande que se desplegaría ante sus ojos en los días venideros. El mensajero, fijando su mirada intensa en Jeremías, concluyó, algo se aproxima que cambiará el destino no solo de Judá, sino de toda la humanidad. La victoria está asegurada a través del dolor. Desde la salida de Egipto hasta la cruz, todo está en las manos del Altísimo. ¿Estás listo para descubrir el plan que transformará el lamento en alabanza? Con estas palabras, el viento volvió a soplar, trayendo consigo un susurro que parecía ser la respuesta al clamor de su pueblo. El mensaje de Dios aún se revelaría, y el corazón de Jeremías ardía, ya que una nueva promesa se acercaba, un misterio que no solo sería un eco de los días pasados, sino un faro de esperanza para tiempos aún no descubiertos. Y así, mientras la tormenta de sombras babilónicas se cernía sobre Jerusalén, una nueva claridad emergió en el corazón del profeta. Los miedos y temores que desgastaban a su pueblo no podrían apaciguar el mensaje divino que llevaba en su pecho. Jeremías, en su angustia, comprendió que su voz debía resonar como un torrente de gracia y verdad, ofreciendo un hilo de esperanza en medio de la desesperación.
Escuchad, pueblo de Sión, exhortó, su voz retumbando con la fuerza de un trueno. Aunque la calamidad se avecina, el amor del Señor nunca se extinguirá. Él ha prometido que, tras la destrucción, habrá un renacer. Arrepiéntanse. Regresen al camino antiguo, y descubrirán la restauración que su alma anhela. Las palabras de Jeremías se alzaron como un faro en la oscuridad, haciendo eco en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Un silencio reverente cubrió la plaza, donde antes solo había miedo y desesperanza. Las palabras de los hombres que se burlaban comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, emergió un sentido de comunidad y reconexión con lo celestial. Aquellos rostros perdidos en la multitud empezaron a iluminarse con la luz de la esperanza, respondiendo a la invitación divina. Gente amada, continuó el profeta, el Señor no está aquí solo para juzgar, sino para salvar. Su deseo es escribir su ley en sus corazones para que nunca olviden su amor y fidelidad. Un murmullo de aceptación comenzó a fluir a través de ellos, mientras la anciana que había preguntado por su familia se adelantaba. ¿Cómo podemos responder, profeta? La culpa es pesada, y hemos sufrido tanto. Mira hacia arriba, dijo Jeremías, apuntando al cielo que comenzaba a despejarse. Clama al Altísimo. Su gracia es más poderosa que tu dolor. Él escucha el llanto y se conmueve. El nuevo pacto está cerca, un pacto de vida, donde tus corazones serán transformados. El pueblo, sintiendo la fuerza de estas palabras, comenzó a alzar sus manos, reconociendo la necesidad de rendirse, de buscar al Creador en su angustia. De repente, el aire tuvo un cambio, y una calma sobrenatural envolvió el lugar. Jeremías, sintiendo la presencia del Espíritu Santo, prosiguió, la voz de Dios está aquí. Él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. La multitud comenzó a orar, unos por otros, y el clamor de sus corazones se unificó en una misma súplica por redención. Entonces, la paz divina descendió, y los temores comenzaron a ceder. Desde el horizonte, la niebla oscura de la invasión babilónica parecía menos amenazante. Jeremías sintió que su misión se acercaba a un nuevo nivel, señalando que el juicio no sería el final de su historia, sino el comienzo de una resurrección milagrosa. Preparad los corazones y los oídos, pueblo de Sión, pues lo que está por venir es un tiempo de renacer y restauración, proclamó. Es en medio de las pruebas donde Dios revela su gloria. A través del dolor, se forjará un camino de fe, donde las lágrimas se transformarán en alabanzas. La convergencia de la fe en ese momento portentoso elevó la atmósfera, y Jeremías, en su profunda conexión con el Eterno, sintió que todos los ángeles del cielo estaban celebrando su respuesta colectiva. Hay una promesa de liberación que está por brotar, añadió con un brillo de esperanza. Y él se convertirá en un estandarte para las naciones. En el día de la tristeza, encontrarán su alegría y el día de la oscuridad se tornará en luz. Confíen en el Señor, porque su promesa está viva. La comunidad de Jerusalén compartía un nuevo entendimiento, y aunque sabían que enfrentarían tiempos difíciles, comprendían que la voz de su Dios era una fuente de vida y no de condenación. El pueblo, unido en su clamor, se sintió lleno de coraje. Las sombras babilónicas seguirían acercándose, pero ya no serían temidas, pues su mirada se elevaba hacia el cielo que, tras las nubes, resplandecía con nuevas promesas. Así, Jeremías vislumbró que, por más desafiante que fuera el camino, la redención estaba garantizada. La voz del Señor resonaría no solo en Jerusalén, sino en todos los confines de la tierra, llevándolos hacia la salvación gloriosa que se encontraba al final de su prueba. La última noche en Jerusalén fue distinta, llena de fervor y expectación. Algún día, los corazones de aquellos que clamaban por la misericordia florecerían con gozo, y en medio de la destrucción, nacería un pueblo renovado, que alabará y glorificará al Dios que nunca abandona. Al contemplar esta posibilidad, Jeremías supo que su misión estaba cumplida en parte, pues el mensaje hebreo de redención y el amor inquebrantable del Altísimo, finalmente resonaría a través de las generaciones, mostrando al mundo que, incluso en la angustia, siempre hay un camino hacia la luz. Así, con la fortaleza que solo Dios puede dar, Jeremías regresó a su hogar, compartiendo la promesa de esperanza y la certeza de un nuevo comienzo.
recordando siempre que en cada lágrima de dolor hay un canto que puede transformar el lamento en alabanza. No olvides que las palabras de esperanza están a un solo susurro de distancia. Tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas vean este poderoso mensaje. Cuéntanos en los comentarios tus reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.